Ahora sí le pedimos a Juan Ciapesoni, director del Zacatepec, a que se acerque a presentar a Erika Ilius. Un fuerte aplauso para Juan. Arriba. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la charla de Erika, Leandro y toda la gente del Círculo. Muchísimas gracias por la responsabilidad también de tratar de tener a alguien que pueda desacatarnos un poco. Erika es de Estonia, una genia, abogada, trabajó en McKinsey muchísimos años en Customer Engagement. Después de unos retiros con monjes, etc., se volcó a lo que es la parte de la conquista espacial y el futuro de la raza humana, y hoy, nada más y nada menos, está en un proyecto que, mediante robots, están buscando hielo y agua en la Luna actualmente. Hoy, una anécdota nomás de este surrealismo. Hoy veníamos de Punta del Este de mañana que quería conocer, y estaba en una conference call, haciendo un scouting ahí, una entrevista de trabajo, y yo estaba manejando, y yo estaba con speakers, y lo estaban entrevistando, y él era un PhD de Berkeley, etcétera, y estaba todo el CTO, todo el mundo ahí, y estaban hablando de la cantidad de toneladas que podían llegar a romper, de que no sean más de 5 toneladas, porque las muestras que necesitaban no necesitaban tanta envergadura o cantidad de roca. Y yo estaba, wow, estaba hablando de perforar la luna y reclutando a alguien para hacerlo, y nada, me di cuenta de que no era ciencia ficción, que era realidad, y creo que en el mundo que vivimos hoy está bueno darnos cuenta, como decía Negroponte cuando le preguntaban por qué iba a dejar de dar charlas TED, que se sentía que le hacía mucho bullying en las charlas, pensando que era un loco y un soñador y un delirante, y que muchas de las cosas que hoy suceden eran cosas que él dijo hace 10 años. Espero que no tomemos la charla, no le hagamos ni bullying a Erika, y tengamos la apertura mental para entender de que lo que es ciencia ficción para nosotros es una realidad para muchos, que están preocupándose por el futuro de nosotros, de la raza, y entender que quizás trasciende la Tierra. Así que muchas gracias, Erika, por venir, y un fuerte aplauso. Hi, and blinding lights, excellent. How do I get my presentation on? No one? Okay. Oh, okay, perfect. All right, I don't know what Juan told you. I'm sure it's all very intriguing stuff. I never give the same talk twice, so I'm going to do something new today. You're going to suffer with me. Have until midnight. Okay, so my mission today is to feed your cow. I promise I will explain that. When Juan told me that the room is going to be filled with advertising people, I had to dig deep to find any connection to the ad world I could master. I stopped watching TV 15 years ago because of ads. I block all of the ads on web browser. I can't get to skip the ads, when they show up on YouTube videos. So not a major consumer. However, I did find a wormhole that connects me to your world. And about 10 years ago, I read a book by a quintessential American, a booklet by a quintessential American ad man. And it's very thin, it's about 30 minutes. And after that, I was radicalized. I became a religious generalist. Me convertí en un The book generalista is James Webb Young. radical. Es Anyone un read it? libro que leí hace como 10 años, No one? hace Not a 10 single años one. atrás, que se llama Una técnica okay, para there you producir go. ideas. ¿Alguien lo leyó? De James Webb Young. Okay. Este es el nexo que traté de Sure. encontrar entre el mundo de la publicidad, porque hace más de 15 años que no miro televisión y que no consumo publicidad, incluso good. cuando veo Alright. YouTube. So, okay. No So, other than you, trato de evitar it's a very thin volume. todo The que big tenga que ver idea con la is very publicidad. simple. Y bueno, la idea producing de creative este señor es muy ideas simple, as producir a predetermined creativo process, as es un making proceso forks. It has an predeterminado, assembly line, it has principles, es it has como methods, and it can be hacer mastered auto with Ford. effort. Existe una I will, línea de spare you montaje, the- hay un all método the de steps principios and que se methods. deben de However, there is the seguir. first step, that
Pero hay un primer paso que es relevante a todos nosotros hoy, cuando que es juntar materia prima. Uno es lo que tiene que ver con el consumidor específico y el otro se refiere a conceptos generales. Espero poder hacer una pequeña contribución de mi parte hoy. Sé que esto fue escrito hace más de 80 años, pero aún pienso que puede ser aplicable al día de hoy. Como señor Young fue descrito a ustedes, que cada persona buena creativa en la publicidad siempre tuvo dos características notables. Primero, de que no había ningún tema de que no le fuera a interesar. Y segundo, era un navegador extenso en todo tipo de los campos, áreas de la información. Así que así es como la publicidad, como es con la vaca. Si no hay exploración, no hay leche. Si a alguno de ustedes no le interesa nada de esto, es mejor ir a tomar un cóctel, y si no, quédense aquí y saquémosle la leche a la vaca. Entonces aquí vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, la revolución robótica, la inteligencia artificial y la inteligencia humana, el asentamiento en el espacio, la longevidad y su vida. Y vamos a ver en qué puede representar una conexión con la vida de ustedes. Ya que esto es bastante técnico, pensé en una herramienta analítica que pudieran comprender. Ahí voy a invocar a hablar de otro pensador excéntrico, ya difunto, Kurt Vonnegut. ¿Alguno de ustedes sabe de él? Él es conocido por bastantes ideas profundas y muchas. Y uno de ellos, y unos que ven, es: te digo, estamos aquí en la Tierra para ventosear, y que no dejes que nadie te diga diferente. Y Kurt Vonnegut on la forma de las historias. Has created a body of work of startling eccentricity and universal appeal. His singular view of the world applies not just to his stories and characters, but to some of his theories as well. Well, there's no reason why the simple shapes of stories can't be fed into computers. They are beautiful shapes. This is the GI axis, good fortune, ill fortune. Sickness and poverty down here, wealth and boisterous good health up there. Here's the very middle. Now, this is the BE axis. B stands for beginning. E stands for electricity. Now, this is an exercise in relativity, really. Is the shape of the curves are what matters and not their origins. So we'll start a little above average. Is why get a depressing person? We'll start... The whole thing, we call this story Man in Hole, but it needn't be about a man, and it needn't be about somebody getting into a hole. But it's just a good way to remember it. Somebody gets into trouble, gets out of it again. People love that story. They never get sick of it. All right, not copyrighted. Another story, also a beautiful curve and easily fed into a computer, called Boy Gets Girl, but it needn't be that. Just a way to remember it. Start on an average day, average person, not expecting anything to happen a day like any other. Find something wonderful, just loves it. Oh, God damn it. Got it back again. People like that. Now, these are beautiful curves, and this gets a little complicated.
Computers can now play chess, so I don't know why they can't digest this very difficult curve I'm going to draw for you now. And it so happens that this is the most popular story in our civilization, Western civilization. As we love to hear this story, every time it's retold, somebody makes another $1 million. You're welcome to do it. Now, surprisingly enough, I've said it's depressing. You know, people don't like stories about below average days and people. But we're going to start way down here. Worse than that, who is so low? It's a little girl. What's happened? Her mother has died. Her father has remarried a vile-tempered, ugly woman with 2 nasty daughters, big daughters. You've heard it. See? Anyway, there's a party at the palace that night. She can't go. She has to help everybody else get ready. She has to stay home. Now, does she sink lower? No. She's a staunch little girl, and she has had the maximum whack from fate, which is the loss of her mother. She can't go any lower than that. Okay, so the fairy godmother comes. Gives her shoes, gives her stocking, gives her mascara. Gives her a means of transportation. Goes to the party. Dances with the prince, has a swell time. Boring, 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 boring. Now, there's a slight inclination to that line as I've drawn it because it takes perhaps 20 seconds, 30 seconds for a grandfather clock to strike 12. Does she wind up at the same level? Of course not. She will remember that dance for the rest of her life. Now, she poops along on this level till the prince comes, the shoe fits. She achieves off-scale happiness. Just in case this was hard to hear, Por las dudas, si esto fue difícil de comprender, les mostraré dos más. ¿Alguien leyó La Metamorfosis de Kafka? Es la historia de un joven poco atractivo, no muy divertido, sus parientes tampoco son divertidos, su carrera no va a ninguna parte, no le paga suficiente el trabajo para llevar a su chica a bailar o ir a la cervecería. Y una mañana se despierta, se convierte en una cucaracha. Es un plomazo de historia, pero pensé que se los mostraría porque estamos hablando de muchas formas diferentes. Y les voy a contar mi propia historia. Esta es la historia de mi vida. Tuve un comienzo tranquilo, una infancia bastante feliz y despreocupada en Estonia, una pequeña república reacia detrás de la cortina de hierro, jugaba al tenis, al ajedrez, era un buen estudiante, tenía amigos, escuchaba death metal y generalmente me mantenía fuera de problemas. Cae la cortina de hierro, me entero de que el occidente no era malo y luego, después de mi búsqueda del significado, comenzó con la filosofía política y me enganché a la pequeña idea de la libertad individual. Me convertí en una libertaria. Leí Hayek, Mises, Rand, todos los sospechosos de siempre. Abogué por la privatización de la seguridad social, viajé el mundo, conocí mucha gente apasionada, fue grandioso, hasta que un día, eso fue sorprendente para nadie más que para mí, crecí. Me di cuenta de que me había encerrado voluntariamente en una caja de resonancia dentro de una cerradura, mientras que todo lo que quise ser era una gallina, un pollo de gallina al aire libre. Me desperté y parecía de que nada de eso tenía sentido y luego estuve 6 años en consultoría de gestión donde aprendí mucho
también perdió significado para mí, entonces me fui hacia la iluminación espiritual, la no iluminación, claramente era lo que precisaba. Estudié con reyes filósofos, maestros zen, pasé años sentadas en el cojín. Aprendí muchísimo, conocí mucha gente espiritual, viajé por el mundo, fue grandioso, pero al final no quería afeitarme la cabeza, mi trasero se estaba poniendo dolorido de tanto almohadón y estaba ansiosa de hacerme útil y quería volver a usar lápiz de labio. Así que salí y perdí a la mayoría de mis amigos espirituales en el proceso. Y luego estaba leyendo un volumen escrito en el 2008, Riesgos globales catastróficos. Nuestro mundo particular es probable que su vida termine en fuego. Para el universo en su conjunto, el futuro es igualmente sombrío, pero mucho más distendido. El cosmos en su conjunto es probable que crezca cada vez más frío y nos enfrentemos a la muerte helada. Cenizas a ceniza, polvo a polvo, partículas a partículas, tal es el destino final de nuestro universo. ¿Puedes creer a este tipo? Primero me hizo enojar a los supernova. Luego tuve desesperación a la especie de agujero negro y luego emergí con una resolución básicamente de no permitir que la muerte del universo arruinara mi martes y decidí pasar el resto de mi vida luchando contra la crisis existencial. Buscando diversificar nuestra vida en diferentes planetas, la existencia en otros planetas, el viaje interplanetario. Entonces, luego nos pusimos a trabajar sobre la robótica del espacio. Ahí es donde yo me encuentro hoy día. Es una historia que aún se está desarrollando. Si vivo tanto como mi bisabuela, me quedan unos cuantos años para aún divertirme. Todas las demás historias que vamos a hablar hoy también están en constante desarrollo, entonces les quiero dar un ejemplo de ello. Si comenzamos con la inteligencia artificial. Entonces, hasta aquí hemos pasado por la inteligencia artificial, ha pasado por dos corrientes. Pasamos por aquello regido, la inteligencia artificial, regida por las reglas. Se codifica la inteligencia artificial con reglas. Y bueno, la inteligencia artificial toma las decisiones basadas en las reglas que les han sido insertadas y eso fue bastante exitoso. Los juegos de ajedrez, los programas que hacen los impuestos, se encontraron con un problema cuando se encontraran con la traducción. En la época de la Guerra Fría, los norteamericanos estaban interesados en la traducción simultánea de los documentos de ruso al inglés, pero cuando se ingresaba las reglas de la gramática a la inteligencia artificial, como no tenían ningún tipo de conocimiento del contexto, las traducciones que iban y venían entre ruso e inglés cambiaba por completo el significado del contenido. Entonces eso no fue para nada exitoso. Y bueno, y ahí fue donde decayó, donde dejaron de invertir incluso. En 2004, en el año 2004, DARPA inventó el auto remoto que estaban tratando de utilizar la inteligencia artificial basada en las reglas y se hizo una prueba con 15 autos por el desierto del Mojave y ninguno de los autos terminó la ruta.
porque no podían entender las nubes, las rocas eran todos obstáculos. Entonces eso no funcionó en absoluto. Luego se hizo, ustedes lo que están viendo aquí fue el primer dibujo de la corteza neuronal, en donde nosotros al día de hoy utilizamos, cuando estudiamos estadísticas con la inteligencia artificial, fue encontrar patrones, buscamos patrones que sean similares. En el 2005, el mismo experimento con DARPA, habían 5 equipos utilizando la inteligencia artificial estadística. Aquí tienen algunos, los que ganaron eran de Google y todos. Y en cuanto a lo que sería la inteligencia artificial basada en la estadística, todos los coches llegaron a la meta. El intento era tratar de que todos los robots pudieran entender. Esto fue un gran avance. Tiene sus grandes desventajas. Quizás el ejemplo más público que puede pasar con la inteligencia artificial basada en la estadística fue el performance de TEI, que fue de Microsoft. El gol de esto era de aprender de los adolescentes norteamericanos y la jerga de ellos, y entonces los adolescentes norteamericanos empezaron a experimentar y empezaron a decir cosas, y en 24 horas empezó a salir chat, empezó a decir Hitler no hizo nada mal. 9.000, el septiembre 11 era un trabajo de adentro hecho por Bush. Nuestro país está, el que está al frente es un mono. Entonces, ese proyecto fue cerrado. Pero lo que realmente les dice es que el aprendizaje de estadística de la inteligencia artificial depende netamente de la información que uno le dé a eso. Y entonces las redes poco a poco están mejorando, pero que a mi jardín le alimento la información a mi inteligencia artificial y me da una información completamente diferente. Por eso mismo todo depende netamente de la información. Hoy día la inteligencia artificial que está inmersa en su vida, lo que está en el teléfono, cuando es una búsqueda de Google, cuando es recomendación de un producto, todo está hecho a través de la inteligencia artificial basada en la estadística. Y luego lo que se hizo fue la tercera ola. El primero fue basado en las reglas, el segundo en la estadística, y la tercera fue la conciencia del contexto. El mejor ejemplo de esto puede ser de la estadística. Cuando mi inteligencia artificial mira la foto, básicamente lo único que puede decir es que tiene el 92% de porcentaje de probabilidad de que es una vaca. No lo pueden interrogar, ni pueden preguntar, ni cuál fue el modelo que fue lo que lo hizo llegar a esta conclusión. Pero de todas formas, sin embargo, cuando hablamos de la inteligencia artificial basada en el contexto, lo que nos da el ejemplo, pero también da la explicación, es cómo llegó a esta conclusión. Que el objeto de interés tiene 4 patas, entonces probablemente es un animal. El cuerpo es blanco y negro manchado, por lo que la probabilidad más alta es que es una vaca. El animal tiene ubres y pezuñas, que probablemente es una vaca. Entonces aquí estamos viendo de que las personas que están trabajando en las aplicaciones específicas
los meses y los años invertidos, si ustedes miran la historia donde podría ir desde la conciencia de la inteligencia artificial contextualizada, aquí es donde vemos los potenciales. Aquí bien tienen Stephen Hawking, Bill Gates, que ellos todos abogan que se está llamando al demonio en cuanto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero si ustedes hablan del que están diciendo de que la inteligencia artificial sería capaz de enseñarse a sí mismo, de pensar en forma abstracta, incluso reprogramarse a sí mismo. No tiene por qué necesariamente ser malo. No quiere decir que sea el fin del juego para los humanos. Hay otra posibilidad de que nosotros no perdamos el control sobre la inteligencia artificial y sea un dios esclavo que tiene la capacidad para resolver los problemas, el progreso tecnológico, que no va a conferencias. Y bueno, a ver si eventualmente podría hacer cosas que hacemos todos los humanos. Aquí es donde tenemos la esperanza, donde puede ir esta historia, podría llegar. Hay dos resultados posibles que podrían suceder aquí. Entonces, estamos hablando aquí de la inteligencia artificial digital que vive en el Internet. Entonces, ahora si miramos a la revolución del robot, ¿y qué hacemos esto cuando lo ponemos dentro de un cuerpo? Porque si nosotros vamos a los comienzos, tenemos a Aristóteles en el año 322 antes de Cristo, que hay solamente una condición en la cual nosotros podemos imaginar, en donde los gerentes no precisan subordinados y que los dueños no precisen esclavos. Esta condición sería que cada instrumento podría hacer su propio trabajo, la palabra de mando o por anticipación inteligente. Desde entonces, los seres humanos han creado muchas máquinas mecánicas que han automatizado muchísimas tareas. El 90% de estos robots que están viendo en pantalla no tienen sensores, lo que básicamente significa que son tan conscientes de su entorno como su tostadora. En realidad no poseen nada. Estos son robots que ustedes están viendo, de los de verdad, que los pueden ver en las poblaciones de robots reales que trabajan en los almacenes de Amazon. Toma fotos de los pájaros, de las aves, conducen por las carreteras y ahora las aceras para conseguir tu comida o llevar los combustibles. Estos saben en dónde están, entienden el contexto. También estos robots precisan un poco de supervisión, pero se puede ver cómo estos robots reales pueden hacer nuestra vida más interesante. Aquí es donde se pone interesante. Si miramos lo que podría ser la consecuencia mala, que podría ser que si estamos hablando de los robots superinteligentes, desde lo que estamos hablando, que tienen una dexteridad, una manualidad muy en el cual puedan hacer las cosas que puedan hacer las cosas que hacemos los humanos, o sea, son cyborgs los que estamos hablando en este momento. Y el peligro de esto es que no perdamos el control, que puede sentirse bastante mal al plazo corto, porque se estima de que la mayoría de nuestros trabajos dentro de 20 años ya no van a precisar del ser humano. Al corto plazo no parece ser bueno, pero en largo plazo esto puede ser una cosa bastante interesante. Es un porcentaje bastante alto. No sé cuántos de ustedes han visto al video del creador de la inteligencia artificial,
pero no es tan alejado de la realidad, en donde existen muchos patrones predecibles que ellos incluso, o sea, predicen lo que podría ser, cuál sería el comercial publicitario que podría atraer más a un público masivo. Entonces, sí, lo que digo es que si nosotros llegamos en que podamos pasar la transición en donde muchos humanos pueden potencialmente perder sus trabajos, estamos hablando de ahí si se pudiera hacer algo al respecto de lo que sería el ingreso del ser humano, en el cual el robot que sustituya el trabajo, en el cual todavía pueda sustentarse el ser humano, eso no sería tanto problema. Aquí estamos hablando fin de la vida estúpida de trabajo, wabi-sabi. Se espera, ¿es eso algo bueno o malo? ¿Qué es lo que quiere decir? Wabi-sabi es lo que ya los japoneses llaman cosas únicas, hechas a mano, que son perfectamente imperfectas. Lo contrario de productos precisos, estériles y uniformes, fabricados por mágica. Los seres humanos podrían hacer wabi-sabi ideas, artefactos y relaciones. Pero, bien o mal, wabi-sabi tarde o temprano encontraría patrones en la singularidad y lo que sería lo impredecible. Entonces ahí es donde nos encontramos con un desafío cada vez nuevo. Si nosotros hablamos ahora de si hablamos de la inteligencia artificial sumado a la inteligencia humana, ¿alguien sabe quién es esta chica? ¿No hay ningún fan de Star Trek aquí? Esto es devastador para mí. Permítanme presentarles a 709. Es mitad cyborg, mitad humana. Entonces, la idea es que la función, si hablamos de extender lo que serían las capacidades humanas, en donde nosotros tuvimos todo lo que es inventado por el ser humano, el ábaco, la calculadora, y donde tenemos la interfaz entre la computadora y los seres humanos. Si hablamos de los freaks que hacen los implantes y que hoy día donde ven las personas paralizadas que hoy día pueden mover objetos con el poder de su mesa. En el año de 1960 esto era una idea que era considerado demencial. Aquí es donde están viendo a J.C.R. Lee Clyder, autor de Simbiosis de computarizada de la máquina. Presentó un conjunto de ideas en que la esperanza es que en no muchos años el cerebro humano y la informática se unirán muy estrechamente, que la asociación resultante pensará como ningún cerebro humano ha pensado y procesado los datos de una manera que no ha sido abordado por las máquinas de manejo de información que conocemos hoy. Ahora nos pasamos a Engelbart, que fueron desarrollados. Fue el visionario por excelencia de la era de la computación, que nos dio los hipervínculos y decenas de otros inventos, como el mouse. Por ejemplo, Engelbart pensó en la amplificación de la inteligencia como un aumento casi universalmente relevante de la capacidad, una comprensión más rápida de la posibilidad de obtener un grado útil de comprensión en una situación que anteriormente era demasiado compleja, soluciones más rápidas, mejores soluciones y la posibilidad de encontrar esas soluciones a problemas que antes parecían insolubles. Y por situaciones complejas incluimos los problemas profesionales de los diplomáticos, ejecutivos, científicos sociales, físicos, abogados, diseñadores, tanto si la situación del problema existe 20 años o 20 minutos. Aquí es donde estamos viendo la imagen de lo que puede ser, donde la mente, el poder de la mente de una persona paralizada puede
de hecho, mover un objeto. Aquí están hablando son con electrodos, pero es súper impreciso esto. Los márgenes de éxito son bastante bajos. Una vez que funciona, realmente esto que ya todavía le falta desarrollo, realmente es una cosa increíble para la persona que se encuentra paralizada. Desde el otro lado, cuando estamos hablando de lo que es el cerebro para controlar un movimiento, cuando estamos hablando de las señales emitidas por los neurotransmisores, básicamente lo que hacen es que personas vean imágenes mientras están dentro de un escáner del cerebro y la máquina reconstruye lo que ellos están viendo. Y aquí lo que están viendo, en la foto superior están viendo las imágenes y luego en la foto en la parte de debajo están viendo las reconstrucciones que están dadas por las máquinas. Que, bueno, no está tan mal, pero tampoco está tan bien. Entonces, hoy estamos hablando de tres personas grandes dentro de la historia. Estamos hablando de Zuckerberg, no ha sido bastante claro, transparente al respecto. Él habla de que la gente no solamente comparta las imágenes, sino que también puedan compartir las experiencias. Y ha bloqueado un edificio entero dentro del edificio 8 y hay un montón de científicos encerrados dentro de este edificio y nadie sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Después hablamos de este kernel, que es un programa en el cual se puso la idea de un implante de la memoria para ayudar a las personas con enfermedades mentales degenerativas y cómo se podía hacer hablando de implantes. Y esto es realmente muy, muy difícil porque la mente rechaza esto, el tejido se irrita y la electrónica deja de funcionar. Entonces Brian cambió y están enfocados en electrodos usando estímulo ajeno al cerebro para tratar de ayudar con el Alzheimer. Y aquí estamos hablando de otro área que Neurolace es un señor Musk que ve la función de la inteligencia artificial y humana como una forma de escapar de ser irrelevante. Habla de la idea de una red neural, una malla inyectable que físicamente cablearía nuestros cerebros para comunicarse con las computadoras. Con nuestros cerebros enlazados neurológicamente podríamos cargar y descargar datos desde y hacia la nube de la inteligencia artificial. Y según Musk, estamos a 4 o 5 años de una interfaz de cerebro parcial significativa. Entonces, pero no hay mucha gente que no está muy de acuerdo con que les abran el cerebro simplemente para poder prender la computadora desde el poder de la mente. Entonces aquí todas estas ideas son bastante locas y esperen ser cyborgs en algún momento. Hay unos 15 o 20 años están faltando para que nosotros lleguemos a poder hacer algo realmente interesante. Bueno, hablando de la longevidad. ¿Alguna persona sabe quién es esta mujer? Es una ganadora del récord Guinness. Ganó una competición a los 76, ganó el premio Guinness. Cada vez que me tranco en mi rutina de gimnasia, pienso en ella.
ha sucedido muchísimo en el área de la longevidad en lo humano. Yo creo que Dios creó una ilusión biológica y debe de haber sido muy inteligente y muy desconsiderado y muy perezoso. Si nosotros pensamos en la premisa de que voy a tomar una receta de vida, voy a asegurarme de que cada vez que se replica, y bueno, y alguna de esas réplicas, o sea, son buenas, entonces continuamos a ver si se consigue reproducir y ahí a través de la genética se puede reproducir. Y luego ahí tenemos entre 50 y 50 billones de especies nuevas que alguna vez hayan vivido en este planeta. Pero ¿cuál es el meollo de este concepto? Depende de la muerte. Muerte es parte de la ecuación. Así que, bueno, si estamos hablando de lo que sería la mortalidad, si miramos el ciclo de vida, de lo que Dios nos ha dado a cada uno, aquí vemos que es bastante aleatorio. Estamos hablando de lo que sería la abeja, son 28 días, la tortuga gigante está hablando de 80 años y la ballena 200 años de existencia. Ahora, si hablamos de la expectativa de vida, de lo que es la longevidad humana, eso ha cambiado muchísimo a través de los años, de las infecciones, enfermedades. Y entonces nosotros, si miramos la evolución humana, ha cambiado muchísimo desde los 1800, en donde la expectativa de vida era de 40 a 50 años y al día de hoy ha prácticamente triplicado. Estamos hablando de lo que sería la expectativa entre 70 y 87, o sea, son unos 30 años más. ¿Hacia dónde vamos a ir de aquí en más? No sabemos, estamos deteniendo un poco el proceso, porque hicimos toda la parte fácil, todas las cosas fáciles, redujimos la mortalidad de los chicos, podemos encontrar los antibióticos, dejamos de fumar, hicimos mejor nutrición, mejor higiene, pero ahora hemos llegado a lo que sería el ciclo de vida natural y siempre argumentamos a ver qué realmente es eso. Y aquí estamos hablando de la mujer más antigua, la mujer más antigua del mundo, vivió hasta los 122 años y ella fumaba non-stop, fumó hasta el día que se murió. Entonces siempre existe algún tipo de desafío a esta estadística. Entonces en lo que nos encontramos en este momento es el envejecimiento en sí mismo. Es muy difícil porque es básicamente un sistema de ventas degradado. Si pensamos en todas las enfermedades, nosotros existe la de bueno, uno puede extender longevidad de su vida, pero luego aparece o el cáncer o Alzheimer. Vivimos más, pero no es más sano y resulta ser bastante costoso. En 1935 la expectativa de vida era de 60 años. Y entonces ahí fue donde la edad para retirarse del trabajo era los 65 años para evitar de que las personas vivieran en la pobreza extrema. Entonces, sí, bueno, en realidad lo que uno se imaginaría, tuviera 20, 30 años de retirarse de la vida activa laboral y poder ser jubilado felizmente, pero no es así en la realidad. ¿En dónde estamos ahora, hoy día? Los 90 son los nuevos 60 años. Entonces, lo que vamos a convertirnos va a ser en un hogar de ancianos gigante. Así es como ha sido descrito por varios. Tenemos muchas personas que viven menos, pero no tienen la salud
y que no disfrutan de lo que serían sus últimos años de vida, en el cual también los medios económicos, y es bastante costoso por los temas de salud. Y si nosotros seguimos agregando lo que serían la vida, nosotros, si seguimos viendo esto, sería que estaríamos viendo que si conseguimos sobreponernos a esto, tener 90 años podría ser los nuevos 60, en el caso de que podamos encontrar una solución a estas cosas. En los últimos 175 años estamos agregando 3 meses de vida a la vida de cada uno por año. Eso es un promedio bastante estable, pero es bastante interesante para imaginar si en vez de agregar 3 meses de vida, empezamos a agregar 1 año. Entonces, cada año que uno vive puede extender su vida por 1 año más. Y si nosotros podemos continuar con esto es donde uno se podría imaginar, en donde en algunas comunidades científicas de vivir de forma indefinida. Y ahí es donde uno piensa, bueno, ¿qué coño vamos a hacer con nuestra vida, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con tantos años? Bueno, y aquí, en este lugar, es donde yo paso la mayoría de mi tiempo, que es el asentamiento espacial, porque creo que no mucha gente está muy interesada en lo que sería la vida en Marte. Ir a la Antártica y quedarse ahí, comparado con lo que sería vivir en Marte, vivir en la Antártica sería como irse de vacaciones de lujo o en un 5 estrellas. Es extremadamente abrasiva la Tierra. En la Luna tampoco es una cosa tan buena. La temperatura, las fluctuaciones de la temperatura son realmente bastante complicado. Vivir en Marte o vivir en la Luna realmente no es algo que sea tan atractivo como se supone. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué? Yo creo firmemente que nosotros debemos hacerlo porque somos una civilización bastante rara, cómo utilizamos nuestros recursos. Sí. Entonces, esta historia de estar en otros planetas, el viaje extraterrestre, si piensan eso, miramos los hombres de Apolo, que hubo 24 viajaron a la Luna y 12 caminaron sobre ello. Entonces, esto fue lo que la gente pensó en 1991. El año 2000 está aproximándose rapidísimo. Cada trabajo en la Tierra va a tener su igual en el espacio. Si usted decidiera tomar un trabajo en el espacio, imagínese viajando un shuttle a trabajar y cuando cambie el siglo para buscar bases permanentes en la Luna, viajes a Marte, ciudades enteras en el cielo. Ahí la era del espacio realmente va a haber arribado. 1981, perdón. En realidad nada de eso sucedió. Así que nosotros empezamos a hablar de esto en los 1940s, en los 40s. Tuvo un pico ahí cuando fue lo de Apolo y después decayó. Si nosotros tuvimos que hacer una encuesta donde estamos, tenemos de 6 a 9 personas en los espacios, en las estaciones espaciales que viven a Lata, que orbita alrededor de la Tierra, a entre 435 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Tenemos un pobre conejo de jade congelado en la Luna. Tenemos un espíritu enfermo, una oportunidad enferma y una curiosidad activa que sigue conduciendo haciendo fotos hermosas de puestas de sol azules en Marte. Si nosotros pensamos en lo que sería el sistema de transporte interplanetario,
que acaba de revelar el año pasado que el plan serían 100.000 viajes en este año y que hayan colonias de asentamientos de seres humanos en Marte. Pero esto no es la única idea. Tienes Jeff Bezos, que está hablando de tener millones de personas viviendo y trabajando en el espacio. Tenemos la ULA, quiere ver a 1.000 personas que viven y trabajan en el espacio entre la Tierra y la Luna para 2030. Los chinos, que están avanzados, China está avanzando implacablemente con su impresionante desarrollo de las capacidades lunares. Entonces, si les interesa el espacio, quizás aprender el chino puede ser una buena idea. Entonces aquí es donde están los resultados probables, que en donde algunos de nosotros nos convertimos en lunáticos y marcianos. Y después tenemos un atractivo, tenemos lo que sería un buen escenario, sería el asentamiento en el espacio. Y luego lo que sería no tan bueno sería menos que el status quo. Yo no hice esto si nosotros pensamos en nuestras vidas en este contexto y piensan en toda la incertidumbre y la cantidad de cosas que ya tenemos, con las cuales tenemos que vivir hoy día. Y aquí están viendo el promedio de nuestra vida en relación a las personas que nacieron en el siglo pasado y nosotros también. Esto se puede convertir en una locura de aquí en más. Si usted tiene entre 60 y 70 años de vida activa, sana, es donde uno pensaría de forma muy diferente de las carreras. Podría tener 2, 3, 4 carreras, brechas para crear familia, viajar por el mundo 2 o 3 veces, viajar por Luna y por Marte, que podrían estar en la lista. Tendríamos tiempo, usted tendría tiempo para hacer mucho más cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa aquí es la inteligencia artificial y la robótica, pero una de las cosas que me encanta pensar y que me pregunto es que ninguno de nosotros va a ser longevo, pero piensen en el arco de lo que es su vida, lo que sería la totalidad de su vida dentro de 60 años o pensando en diferentes años, pensando cuál sería la forma de su propia historia. Esto es algo que a mí me resulta fascinante, porque hay tantas opciones y la dificultad de la decisión de cuál de ellas elegir, ¿no? Cómo vivir su vida, cómo quiere vivir su vida. Recientemente me he encontrado fascinada con el concepto nuevo de la vida, de que cómo vivir la vida, de hacer la diferencia, tratar de hacer una diferencia en el universo, tirar un Don Quijote que le venga la rabia contra el morir. O puede también, por supuesto, dejar pasar la vida como si fueran, y bueno, nadie se ha quejado. Aquí tenemos también Mozart, Beethoven y Chopin. Nunca se murieron, simplemente se convirtieron en su música. Eso son las personas que hicieron la diferencia en el mundo. Y eso es algo que a mí me inspira para lo que yo quiero hacer con el mundo. Muchísimas gracias.